Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Tracy Wigginton, mejor conocida como la vampira lesbiana asesina. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y también si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Antes de empezar con este caso voy a enseñaros algo que me ha llegado de Amazon y es esta mesa de FlexiSpot. Es una mesa de escritorio bastante fácil de montar, es una mesa perfecta para trabajar, es súper espaciosa. La parte superior del soporte es de metal y la mesa es de madera. Las medidas de la mesa que he escogido yo son de 140 por 80 centímetros. Lo mejor de esta mesa es que es de altura ajustable. Tiene dos motores y se ajusta con este panel de control avanzado. Tiene la pantalla, los botones arriba y abajo, los botones de memoria de altura, botón de guardar altura y botón de recordatorio. Los números 1, 2 y 3 sirven para ajustar la altura y tienen memoria, es decir, que se puede guardar una altura en cada número, de manera que siempre que se le dé a uno de estos números, la mesa se pondrá en la altura previamente guardada. La letra M es para guardar la altura que se selecciona. Por ejemplo, yo he guardado mi altura para cuando esté sentada y para cuando quiera estar de pie. La letra A del panel es un botón de recordatorio sedentario. Cuando se aprieta la letra A, automáticamente por defecto salen 45 minutos, pero se puede ajustar el tiempo que se prefiera. Y entonces empieza una cuenta regresiva, la cual emitirá un sonido cuando llegue a los 10 segundos. Y la función de esto es calcular cuánto tiempo has estado sentado o el tiempo que quieres estar sentado para ponerte de pie cuando el cronómetro llegue a 0 y así no cansarse de estar todo el rato sentado o todo el rato de pie e ir cambiando de posición. También tiene un ajuste de anticolisión, es decir que si la mesa cuando sube o baja se encuentra con un obstáculo, inmediatamente retrocederá para no chocar. Con la mesa viene también una bolsa de malla para que el cable no cuelgue cuando la mesa esté en la medida en la que se está de pie. El material de la mesa es resistente a arañazos, es waterproof y la mesa en sí consume un 30% menos de energía que otros escritorios de este tipo. Además, los productos de FlexiSpot son respetuosos con el medio ambiente. La mesa y el soporte están en varios colores y diferentes medidas. En conclusión, es una mesa súper cómoda para trabajar, para tener en casa o en una oficina. Fácil de montar, fácil de usar, de muy buena calidad, con muchas funciones y lo mejor es que se puede ajustar la altura. Voy a dejar en la descripción los links de Amazon de estos productos y un código de descuento. Y ahora empecemos con el caso de Tracy Wigginton. Tracy Avril Wigginton nació el 4 de agosto de 1965 en Australia. Creció en la ciudad Rockhampton, en el norte de Australia, en una familia muy rica y respetada. La madre de Tracy sufría de asma bastante severa, al punto de a veces no poder cuidar de Tracy. Así que Tracy la mayor parte del tiempo era cuidada por sus abuelos maternos George y Avril Wigginton. La riqueza de esta familia venía de George Wigginton, el abuelo materno de Tracy, quien había fundado una empresa y básicamente se hizo millonario. La madre de Tracy al pasar los años empeoraba y no podía cuidar de Tracy, así que tomaron la decisión de que los abuelos maternos de Tracy la adoptaran. Ya a la edad de 3 años, Tracy fue adoptada por sus abuelos Avril y George y se mudó con ellos. George, el abuelo de Tracy, era un hombre muy divertido, que pasaba mucho tiempo con Tracy, jugando, contándole historias, y para Tracy era como un padre para ella, porque su padre biológico parece que no estuvo presente en su vida, así que su abuelo George de alguna manera era su padre, y Tracy lo idolatraba mucho. Pero por otro lado, Avril, la abuela, era una mujer muy estricta y no se llevaba tan bien con Tracy. Cuando Tracy era adulta describió a su abuela básicamente como un monstruo, como egocéntrica, dura, cínica, manipuladora. George y Avril adoptaron a otra niña llamada Diana y acogieron a una chica de 15 años llamada Miriam. Así que Tracy en ese momento tenía 2 hermanas.
Esta chica llamada Miriam, que no adoptaron sino que acogieron, fue súper maltratada por Avril. Se enfadaba con ella por todo, si pasaba algo era su culpa. Esto sucedía al principio, que solo se enfadaba, pero con el tiempo Avril comenzó a golpear a Miriam, hasta el punto de que llegó a pegarla hasta 4 veces al día. Y lo peor fue cuando Avril se enteró de que George, su marido, la engañaba con otras mujeres y que de hecho había comprado otra casa para ir con otras mujeres. Tenía una segunda casa donde iba con otras mujeres y estaba ahí con ellas. Entonces Avril, cuando se enteró de esto, estaba tan enfadada que empezó a descargarse todavía más con Miriam y la pegaba muchas veces al día. Una noche, después de que Avril le diera una paliza a Miriam, Miriam decidió huir de casa. Pasados los años y después de que sucediera todo, Miriam dijo que una de las cosas de las que más se arrepentía en la vida fue de no haberse llevado a Tracy con ella esa noche que escapó de casa. Entonces Miriam se fue y Diana y Tracy continuaron en la casa y las cosas se calmaron un poco porque Avril no era con Diana y Tracy como fue con Miriam, que básicamente, como era la hija de acogida y no adoptada como tal, fue la más maltratada. Diana y Tracy fueron a escuelas privadas y tuvieron muchas oportunidades en lo que iban creciendo, ya que Avril y George eran muy ricos. Sin embargo, Tracy nunca estuvo interesada en los estudios, siempre fue mala estudiante, se portaba mal, no hacía los deberes, no le importaban los estudios y terminó abandonando la escuela. En ese entonces Tracy comenzó a interesarse y sentirse muy atraída por los temas como el ocultismo, lo paranormal, el tarot, la Ouija. Se compró un tablero de Ouija y jugaba a la Ouija, practicaba con el tablero y empezó a leer muchísimos libros de todos estos temas. Comenzó a ir a bibliotecas a buscar todo tipo de libros de astrología, ocultismo, brujería, etc. Y ese se convirtió en su pasatiempos favorito, leer sobre estos temas. Y su abuelo George le compraba todos los libros que quería porque básicamente vio que por fin estaba interesada y motivada con algo. Y le compraba todos los libros y la apoyaba con todo esto porque por lo menos leería y aprendería cosas. Cuando Tracy tenía 15 años, su abuelo George falleció, que para ella en ese entonces era como todo, era como su mejor amigo, y estuvo muy mal porque tuvieron una relación muy cercana y ahora se quedó al cuidado de su abuela Avril, con quien no tenía buena relación por cómo era su abuela. Cuando Tracy tenía 16 años, unas amigas de su abuela Avril fueron a su casa y entre estas amigas había el marido de una de ellas, que comenzó a fijarse en Tracy y comenzó a hablar con ella. Después de estar charlando ese día, ese hombre y Tracy comenzaron a quedar y empezaron una relación, una aventura. El hombre estaba casado con una de las amigas de su abuela, o sea, podemos imaginar la edad que tenía, y Tracy solo tenía 16 años. Pasadas unas semanas de comenzar esta aventura, Tracy descubrió que estaba embarazada de este hombre. Él la obligó a abortar y después de que abortara, dejó de hablarla, desapareció de su vida. Poco después del aborto y de que este hombre dejara de hablar a Tracy, cuando Tracy tenía 17 años, su abuela Avril falleció. Tracy se quedó sola y consiguió un trabajo como camarera y por las noches comenzó a prostituirse. Y como pasatiempos siguió leyendo, ella nunca dejó de leer libros de ocultismo, brujería, etc. Y jugaba a la Ouija. Hasta los 21 años que Tracy pudo entonces heredar la herencia de sus abuelos, el dinero de sus abuelos. Y ella con ese dinero quería viajar por el mundo, hacer cosas, pero no quería hacerlo sola, buscaba a alguien con quien poder hacerlo. Y es entonces cuando conoció a una chica llamada Sunshine, con quien se enamoró. Y con el dinero que Tracy había heredado de sus abuelos se fueron a vivir a Canadá durante unos meses. Sin embargo, la relación de Tracy y Sunshine era intermitente, o sea que lo dejaban, volvían, bastante tormentosa. Pero aunque tuvieran una relación bastante tóxica, decidieron, una vez en Canadá, tener un hijo. Ahora, tenían varias opciones para tener un hijo, pero adoptar, etc., no estaba en los planes de Tracy. Tracy le dijo a Sunshine que quería hacer lo siguiente. Tracy le dijo que quería llevar a cabo para este embarazo una especie de ritual, como una ceremonia,
que había leído en uno de sus libros. Le dijo que quería buscar a un hombre que le gustara como padre del bebé, tener relaciones sexuales con él delante de Sunshine y de todos sus amigos y que quedara embarazada delante de todos, como ceremonia. Y Sunshine estuvo de acuerdo. Así que eso hicieron. Tracy encontró a un hombre que le gustaba como padre para el bebé. Invitaron a todos sus amigos y Tracy y este hombre tuvieron relaciones sexuales enfrente de todos. Y efectivamente Tracy se quedó embarazada. Así que en ese momento ella y Sunshine estaban súper emocionadas, haciendo planes para cuando naciera el bebé, etc. Pero aproximadamente entre 1 y 2 meses después de enterarse de que estaba embarazada, Tracy tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé. A partir de ese momento, la relación entre Tracy y Sunshine comenzó a ir de mal en peor. Para ese momento, Tracy ya había gastado casi todo el dinero que le dejaron de herencia a sus abuelos, y entonces Sunshine un día se fue y comenzó una relación con otro hombre una semana después de dejar a Tracy. Por lo que mucha gente pensó que Sunshine solo estaba con Tracy por el dinero de sus abuelos y que por eso cuando se acabó el dinero se fue. Luego salió a la luz que Sunshine había tenido una aventura con ese hombre con el que empezó una relación una semana después de dejarlo con Tracy, pues se descubrió que había tenido una aventura con este hombre durante todo el tiempo, durante toda la relación con Tracy también estaba con este hombre. Tracy, después de todo esto, de perder al bebé, de acabarse el dinero, de que Sunshine la dejara, de enterarse de la infidelidad, cayó en una depresión y durante casi 2 años estuvo totalmente aislada, básicamente no salía de su apartamento. Pero luego, pasados casi 2 años, decidió comenzar a salir de nuevo, empezar a socializar y llevar una vida normal. Y entonces conoció a un grupo de gente y entre ellos había una chica con la que Tracy empezó a salir y se fueron a vivir juntas. Cuando Tracy tenía 24 años, en 1989, seguía viviendo con esta chica con la que tenía una relación, pero entonces conoció a una chica llamada Lisa, la cual le llamó mucho la atención. Lisa tenía 23 años y era una chica con comportamientos autodestructivos, abusaba de las drogas, se autolesionaba y con solo 23 años estuvo hospitalizada casi 80 veces por sobredosis, intentos de suicidio, etc. Lisa y Tracy se volvieron muy cercanas. A Lisa también le encantaban estos temas de brujería, de ocultismo, la ouija, pero no tanto como a Tracy, que Tracy estaba literalmente obsesionada con estos temas, al punto de que en esa época comenzó a decirle a sus amigos, a la gente, que ella en realidad era una vampira. Según ella, compraba y bebía sangre de cerdo, sangre de vaca. Sin embargo, decía que la sangre de cerdo y de vaca no era suficiente, no era lo mismo que sangre humana. Cuando Tracy y Lisa empezaron a hacerse amigas, Tracy le dejó dinero a Lisa, pero Lisa no se lo podía devolver. Entonces, como no le podía devolver el dinero, llegaron a un acuerdo que no se sabe quién propuso, pero este acuerdo trataba de que decidieron que para que Lisa le pudiera pagar su deuda a Tracy, se autolesionaría y dejaría que Tracy chupara la sangre de sus heridas. Y parece que eso es lo que hicieron. Tracy y Lisa llegó a un punto en que eran inseparables y finalmente comenzaron una relación oficialmente. Ya habían estado así más o menos juntas, por lo que Tracy le fue infiel a la chica con la que vivía y con esa chica terminó y empezó la relación oficial con Lisa. Un día Tracy y Lisa conocieron a 2 chicas que eran pareja. Se llamaban Kim Jervis y Tracy Ward y se hicieron muy amigas de ellas y eran como un grupito de amigas y empezaron a pasar mucho tiempo las 4 juntas. Kim y Tracy Ward también tenían intereses parecidos a los de Tracy Wigginton y Lisa. Y Tracy siempre le decía a las chicas, a Lisa, a Kim y a la otra Tracy, que era una vampira, que sabía sobre brujería, que era bruja, que podía desaparecer y aparecer, que tenía poderes psíquicos, etc. Y las demás chicas la creían. Comenzaron las 4 a pasar mucho tiempo juntas, salían por las noches a clubs nocturnos y lo pasaban muy bien. Hasta la noche del 20 de octubre de 1989, que las 4 salieron a un club nocturno, pasaron la noche ahí bebiendo, divirtiéndose,
hasta un punto de la noche en el que Tracy ya había bebido bastante y le mencionó a su novia y a sus amigas que necesitaba beber sangre humana. Y las tres la apoyaron, o sea, estuvieron como de acuerdo con la idea de que tenían que ir a conseguir sangre humana. Entonces las cuatro salieron sobre las 11:30 p.m, subieron a su coche y comenzaron a dar vueltas buscando a una víctima. En un punto vieron a un hombre andando por la calle y decidieron que él sería la víctima. Pararon el coche y fueron hacia el hombre, quien se llamaba Edward Baldock, de 47 años. Edward tenía 5 hijos, un nieto y trabajaba para un ayuntamiento. Esa noche Edward había salido a tomar algo con unos amigos y en ese momento estaba caminando hacia su casa. De alguna manera las chicas consiguieron que Edward subiera a su coche. Algunas fuentes dicen que le dijeron que lo acercaban a casa y él aceptó, y otras fuentes dicen que Tracy le ofreció servicios como prostituta y él aceptó. No se sabe, pero la cosa es que de alguna manera consiguieron que Edward subiera al coche. Comenzaron a conducir hasta un lugar llamado Ollie Park, que es un parque donde hay un río, y cuando llegaron pararon el coche. Tracy y Lisa bajaron y le dijeron a Edward que bajara del coche también. Él bajó y los tres comenzaron a andar hacia la orilla del río, y allí Tracy le dijo a Lisa que ella volviera al coche y que ahora irían. Entonces Lisa se fue hacia el coche y Tracy y Edward se quedaron solos y ella le dijo que se quitara toda la ropa mientras ella iría al baño, pero en realidad no se iba al baño, se fue al coche a buscar un cuchillo. Cuando volvía hacia la orilla del río, Edward estaba completamente desnudo con su ropa al lado y Tracy comenzó a correr hacia él y al llegar comenzó a apuñalarlo. Lo apuñaló brutalmente y mientras Edward moría, ella se sentó al lado a fumar un cigarro. Luego supuestamente bebió su sangre y volvió al coche, donde se reunió con Lisa, Kim y Tracy Ward. Y las tres dijeron que en ese momento podían oler sangre en el aliento de Tracy. A la mañana siguiente, a las 5 a.m, un hombre estaba haciendo footing por el parque Ollie cuando se topó con el cuerpo de Edward Baldock e inmediatamente llamó a la policía. La policía inmediatamente fue a la escena y al llegar se horrorizaron, dijeron que era una de las escenas de un crimen más brutales que habían presenciado en mucho tiempo. Cuando le hicieron la autopsia a Edward vieron que había sido apuñalado 27 veces y en la escena del crimen encontraron la billetera de Edward con su documentación, etc. y también encontraron la ropa y en uno de los calcetines de Edward había una tarjeta bancaria, la cual no pertenecía a Edward, sino que pertenecía a Tracy Wigginton. Obtuvieron su dirección y fueron hacia su casa y le preguntaron a Tracy que por qué su tarjeta bancaria estaba en el calcetín de una escena del crimen y ella dijo que no tenía ni idea de cómo su tarjeta fue a parar allí. Dijo que ella y sus amigas estuvieron en el parque Ollie la noche anterior pero no bajaron hasta el río. La policía aceptó esta historia de Tracy, sin embargo 2 días después quisieron hablar con ella de nuevo y esta vez Tracy cambió su historia. Dijo que ella y sus amigas vieron el cuerpo sin vida de Edward pero estaban muy asustadas como para hacer algo y ni siquiera llamaron a la policía. Y en ese momento la policía sospechó mucho de Tracy, primero porque cambió su historia y segundo porque vieron un cadáver y no llamaron a la policía ni siquiera al llegar a casa. Entonces la policía quiso hablar con Lisa, Kim y Tracy Ward individualmente con cada una y no sé cuál de las tres, pero alguna confesó. La policía entonces le dijo a Tracy que sabían todo lo que había pasado y ella también confesó. Por la forma en la que actuaba y hablaba Tracy, la policía decidió que debía ser evaluada por un psiquiatra. Y una vez la estaban evaluando, Tracy no podía recordar muchas cosas de su infancia y lo mismo le pasaba con la noche del asesinato. Sabía que había asesinado a Edward, pero no podía recordar claramente cómo pasó. Los psiquiatras decidieron someter a Tracy a una hipnosis, ya que ella tenía episodios de amnesia donde no recordaba las cosas. Y al someterla a la hipnosis, diagnosticaron a Tracy con trastorno de identidad disociativo, lo que se conoce como trastorno de personalidad múltiple. Básicamente, el trastorno se caracteriza por ir alternando entre identidades diferentes, distintas personalidades, y por lo general la causa de este trastorno se desarrolla en la infancia, cuando la persona en su infancia ha pasado por abusos físicos o sexuales de manera repetitiva. En el momento del diagnóstico, en la hipnosis se dieron cuenta de que Tracy tenía 5 alters, 5 personalidades, las cuales fueron saliendo durante la hipnosis. Su alter principal era Tracy, la Tracy que normalmente
se presentaba a la gente, la que la gente conocía, que era una persona tranquila, racional. El segundo alter era Tracy de niña, o sea, una niña pequeña que estaba como muy asustada. Otro alter era una adulta responsable que sufría de depresión y ansiedad. Y cuando tenía ese alter se notaba muy angustiada por haber cometido el asesinato. El siguiente alter de Tracy se llamaba Bobby y se cree que esta fue la personalidad del asesino, o sea, era el alter que tenía cuando asesinó a Edward, ya que este alter, Bobby, era muy frío, cínico, grosero. Sin embargo, el quinto alter era el peor y este se llamaba Abril, como la abuela de Tracy. Y Tracy dijo que Abril siempre estaba gritando en su cabeza. Los psiquiatras, a partir de descubrir todos estos alters, también pudieron hacer que Tracy desbloqueara algunos recuerdos traumáticos que probablemente la llevaron a desarrollar el trastorno, y descubrieron un recuerdo, un trauma en específico que tenía totalmente bloqueado y que Tracy no recordaba para nada, y es que su abuelo George abusó sexualmente de ella durante años en su infancia. También recordó bajo hipnosis haber sido golpeada en múltiples ocasiones durante su infancia por su abuela Abril. Tracy se declaró culpable del asesinato de Edward y sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 13 años. Lisa también fue condenada a cadena perpetua y Kim Jervis fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 18 años, de los cuales cumplió 12. Y Tracy Ward fue absuelta porque se descubrió que ella intentó detener el asesinato en varias ocasiones. Una vez en prisión, Tracy se sacó un curso de filosofía y comenzó a consumir mucha heroína y se contagió de hepatitis C a partir de una aguja sucia. Después de un tiempo consiguió ayuda y dejó su adicción, y después de cumplir 21 años de condena, Tracy salió de prisión. Pasó desapercibida hasta 2019, cuando se abrió una cuenta de Facebook donde posteó una foto que decía "Now panic because I'm back". Y bueno, esto es todo sobre el caso de Tracy Wigginton. Es un caso bastante impactante, sobre todo el hecho de que ella describiera su relación con su abuelo George como maravillosa, increíble, era su mejor amigo, pero tuviera bloqueado ese recuerdo. Y bueno, esto es todo sobre este caso. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, dejarme un me gusta si os ha parecido interesante e informativo, podéis sugerirme otros casos que os gustaría ver en el canal. No olvidéis suscribiros y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!